Muy bien, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase. Entonces, la clase pasada, como breve repaso, hicimos prácticamente toda la teoría. Hicimos lo que fue el tema del anillo y disco, por anillos diferenciales, por integrales dobles, y nos quedamos específicamente explicando que el anillo, perdón, el plano, el disco, mejor dicho, el disco, si el radio tiende al infinito o que el radio es mucho más grande que, digamos, la distancia z, es prácticamente un plano infinito y se calculaba así el campo eléctrico, siendo el campo eléctrico no dependiente de ninguna otra variable, o sea, solamente es un valor fijo, ¿no? Que depende de dónde está el plano, su eje normal, perpendicular a él está todo el campo eléctrico. O sea, se propaga en todo el espacio. Habíamos dicho también que el principio de superposición también se utiliza en este tipo de preguntas para, por ejemplo, ver el campo eléctrico de esta figura, de un plano con un circulito hueco, muy bien, simplemente restando o sumando dependiendo cómo lo queremos ver, ¿no? Bien, habíamos hecho una pregunta y lo último que quizás no, acá no pedía nada, pero a veces preguntan si tenemos la fuerza de, por ejemplo, en este caso, esto era la arandela, esta arandela de acá y este, digamos, es una barra. ¿Cuál es la fuerza que la arandela hace a la barra? Eso es lo que hallamos. Y si te pueden preguntar cuál es la fuerza que la barra ofrece a la arandela, aplicas tercera ley de Newton, que es prácticamente la misma fuerza, pero con signo contrario, ¿no? Ya. Son fuerzas o vectores opuestos, ¿no? Bien. La clase de hoy vamos a seguir haciendo problemas. Vamos a hacer la del 24-0. Estas preguntas son bien directas, en realidad siempre se suele colocar preguntas similares y parece que este ciclo no va a venir ley de Gauss, así que no vamos a hacer ley de Gauss, vamos a hacer directamente este tipo de preguntas. Y es una pequeña esfera, cuelga, digamos, de aquí, entonces acá yo tengo una masita, es una cierta carga, esta carga está distribuida, por ejemplo, esta carga Q mayúscula está distribuida en toda esta arandela, y tiene ciertos radios. Con la carga Q distribuida uniformemente, un área levita manteniendo en reposo una distancia de esta esferita, ¿no? Bueno, ahorita la esferita es poco importante. Lo que quiero saber es cómo es el campo eléctrico de esta arandela, cosa que ya hemos visto antes, pero hay que volver a hacerlo para practicar, ¿sí? Y este campo eléctrico interactúa en todo el espacio. Seguramente querramos sacar el campo eléctrico en este eje, porque aquí está la carga. Entonces, como quiero saber dónde está actuando el campo eléctrico en este eje, o perdón, cuál es el módulo, cuál es el vector campo eléctrico, hay el campo eléctrico por acá, interactúa con la carga, hay fuerza eléctrica por ley de Coulomb, y esta fuerza eléctrica con esta tensión se están equilibrando, ¿no? Porque esto está en reposo. Bien, listo. Demostrar el resultado para el campo eléctrico generado por un anillo de radio R y cierta densidad lineal lambda. O sea, te está específicamente pidiendo que no hagas esto. Haz un anillo diferencial con esta densidad de carga lineal. ¿Por qué? Porque específicamente vamos a aplicar anillos diferenciales, ¿no? Entonces vamos a empezar. Esta pregunta es un poquito larga. Normalmente el física 3 es un poco largo los cálculos, pero valdrá la pena. Ok, este es el anillo, este es el eje, por ejemplo, el eje Z, el eje Z. Este puede ser nuestro eje X, nuestro eje Y. Quiero saber cuál es el campo eléctrico, ¿verdad? ¿Cuál es el campo eléctrico generado por un anillo? Entonces simplemente vamos a llamar campo eléctrico del anillo lo que yo quiero hallar. Ahí está. Listo. Bueno, lo típico de siempre. Necesitamos ver un diferencial de carga ubicado por acá. Por acá estaría mi diferencial de carga. Podemos decir que este ángulo sea el ángulo phi. Para este ángulo phi, este es el diferencial de carga. Y a partir del diferencial de carga le corresponde al eje Z, porque específicamente quiero sacar cualquiera que esté en el punto de este eje, el eje Z. Entonces yo quiero saber, por ejemplo, para este punto P, que está ubicado en Z, ¿no? Para ello necesitamos necesitamos este vector de acá y suficiente. Hacia donde quiero el campo es R, hacia donde quiero el diferencial de carga es R', y se hacía así, ¿no? R es
0, punto y coma, 0, punto y coma, Z, porque está en el eje Z. ¿Este punto está dónde? Esto ya lo habíamos visto antes. Recordemos que este anillo es de radio R mayúscula, porque acá te lo pide, para radio R mayúscula y densidad de carga lineal lambda. Para radio R mayúscula, si este es R, acá es siempre por descomposición, como hemos visto quizás en física 1, R coseno, R seno, ¿no? Para R', R coseno de phi, R seno de phi, y eso está solamente en el eje X y eje Y. En Z no hay nada. Ya. Entonces, una vez tenemos R y R', necesitamos saber la resta de R menos R', que ya también por prácticamente todo el tiempo que hemos practicado, menos R coseno de phi, restando, menos R seno de phi, ¿sí? 0 menos R coseno de phi, 0 menos R seno de phi, ahí está, y Z menos 0, Z. ¿Qué nada más necesitamos? El módulo al cubo. Este módulo de aquí, como lo habíamos visto, este al cuadrado más este al cuadrado más este al cuadrado, un pitagorazo en 3 dimensiones. Esto de aquí siempre suma R cuadrado, el otro es Z cuadrado, a la 3 medios. El 3 se da porque lo elevas al cubo y el 2 de acá entre 2 es porque esta es una raíz, ¿no? 3 medios. Ya está, ya tenemos esto de aquí. Entonces, ¿qué más necesitamos? Ya tenemos parte de geometría. Ahora necesitamos cómo funciona el diferencial de carga, cómo se distribuye. Así que todo esto de acá es geometría. Si quieren pueden colocar esto mejor aquí. Y decimos, esto de acá es geometría. Y después, ¿qué sigue? ¿Cómo se distribuye el diferencial de carga? Así que acá podemos ver cómo funciona la carga. Normalmente lo pueden mencionar así para que no se confundan. Primero la geometría, los vectores, AMGAP, y después la carga. La densidad lineal de carga es el diferencial de carga sobre el diferencial de longitud. En este caso, el diferencial de longitud se distribuye en aquí, digamos, en un pequeño sector circular. ¿Eso cómo se trataba? ¿No? Este es el ángulo phi. Ahí está, ahí estoy exagerándolo. A ver, un poquito más exagerado. Ahí está, ahí mejor, más exagerados así. Este de aquí, pues está mi eje X, entonces este angulito es phi. Si a esto de acá estoy exagerando, ahí está mi diferencial de carga. O en este caso, si es mi diferencial de carga, esa longitud es mi diferencial de longitud. Esto le corresponde, si este es phi, este es un diferencial de phi, diferencial del ángulo, radio R. Entonces, LOR, ¿no? Arco es ángulo por radio, diferencial de phi por R. ¿Ya está? Tenemos esto de aquí de nuevo, esto es la parte geométrica, y entonces simplemente decimos diferencial de carga es lambda por diferencial de longitud, que es esto de acá. R diferencial de phi. Y ya está, ya tenemos cómo se traslada la carga, ¿no? Porque siempre necesitamos R menos R', R menos R' al cubo, el módulo al cubo, y el diferencial de carga. Tenemos estos de aquí y es suficiente para resolver. No necesitamos nada más. Esto acá incluso diría es como un paso intermedio. Ahí está. Estas son las 3 cositas que necesitamos. Ahora sí, el diferencial de campo eléctrico del anillo es, y acá empezamos todo el cálculo larguito. Uno entre 4 pi epsilon sub 0, el diferencial de carga entre R menos R' al cubo, que es esto de aquí. El diferencial de carga está por acá. Lambda por R, diferencial de phi. Y después R menos R' de forma vectorial, que está acá. Así. Listo. Ya tenemos todo esto y se integra. Eso es todo. O sea, ¿qué más me pide acá? Simplemente demostrar el campo eléctrico por un anillo. ¿Listo? Entonces simplemente hay que integrar. Integramos
integramos. El campo eléctrico del anillo, ya nosotros hemos visto que siempre va a salir en el eje Z. ¿Por qué? Cuando integramos el coseno, ¿de dónde a dónde? El ángulo, porque se está integrando esto específicamente con el phi, diferencial de phi, el ángulo va desde 0 hasta 2 pi. El phi va desde 0 hasta 2 pi. Ahí se integra. De 0 a 2 pi. Entonces, este coseno y este seno se integran en todo su periodo, me da 0, entonces simplemente me queda el eje Z. Por lo tanto, acá vamos a copiar esto. Ahí está. ¿Qué más es constante? Lambda sale, R sale. El phi en el eje Z no depende prácticamente de nada. Nada, casi nada. Solamente está, ¿qué cosa? El phi integrándose de dónde a dónde. De 0 a 2 pi. ¿Dónde está? Acá está. De 0 a 2 pi. Entonces, por lo tanto, sale todo como está de 0 a 2 pi. Z entre todo esto y todo esto multiplicado por integral de 0 a 2 pi del diferencial de phi es 2 pi. Ya está. Un poquito más bonito, si quieren lo pueden dejar. A ver. De acá prácticamente cambia. 2 pi, 4 pi, te queda 2 abajo. 2 epsilon sub 0. El R se mantiene, el lambda se mantiene, el Z sale por otro lado. Y acá faltaría un poquito más largo esto. Entre todo esto. ¿En qué eje sale, por cierto? Está en el eje Z. En el eje Z, en el eje Z. Este sería el campo eléctrico del anillo. ¿Sí? Listo. Ya tenemos ese campo eléctrico del anillo. La pregunta lista, se acabó. Después, utilizar el resultado anterior y determinar el campo eléctrico generado por la arandela. Ahora, si tenemos el anillo, ¿cómo hacemos del anillo a la arandela? Utilizamos anillos diferenciales. Lo utilizamos. Como este es un anillo que es parte de una figura que puede generar esta, por ejemplo, este anillo de acá, si yo voy sumando muchos anillos, pues obtengo justamente una arandela. O incluso puedo obtener un plano, ¿no? Como lo habíamos visto, perdón, un, este, un disco, ¿no? Entonces, justamente, como la figura puede generar esta figurita de aquí, el anillo puede generar una arandela, se puede utilizar anillos diferenciales. Muy bien. La siguiente, vamos por acá. Ya está. ¿Cómo se hacía esto? Ya, primero, antes de continuar todo esto, este de aquí es el campo eléctrico del anillo. Ahí está. Campo eléctrico del anillo. Y para que yo pase específicamente el campo eléctrico del anillo a hacer una arandela, tengo que trazar primero la carga, hay que colocar todo en función de la carga, ¿no? Hay que buscar la carga. Entonces, el diferencial de carga, ¿cómo era? Lambda R diferencial de phi. Si yo integro la carga, esto sería la carga Q, la carga del anillo, perdón, sí, la carga del anillo es lambda por R, y esto se integra ¿de dónde a dónde? De 0 a 2 pi. Lambda por R por 2 pi. Eso sería la carga total del anillo. Entonces, ¿cómo colocamos el campo eléctrico en función de la carga? A ver, lambda por R, falta acá 2 pi, y acá si coloco 2 pi, me quedaría algo así. 4 pi epsilon sub 0. Acá, lambda R por 2 pi que acabo de multiplicar y el 2 pi de abajo se quedó por aquí, me quedaría la carga por Z entre R cuadrado más Z cuadrado a la 3 medios.
Ahí está. Hasta ahorita no he hecho nada más que simplemente colocar todo en función de la carga del anillo, cosa que no está modificando nada el campo eléctrico. Así también se puede escribir el campo eléctrico. Primero hay que colocarlo en función de la carga. Esto vamos a escribirlo así. En función de la carga. Son los pasos para que lo hagamos más rápido. Bueno, más que más rápido, un poco más fácil, ¿no? Ya. Como ya tenemos la carga y ahora queremos tratar como si fuera un anillo diferencial, entonces decimos, por acá, anillo diferencial. Como tal, ¿de qué se va a tratar ahora? Pues de un anillo diferencial, valga la redundancia, pero vamos a decirlo así. Ese anillo se va a transformar para mí como un objeto para integrar. Entonces, del radio R mayúscula, vamos a llamarle R minúscula como para que este de aquí sea R minúscula y la anchura sea un diferencial de R, ¿no? O sea que sea un anillo con espesura, con espesor. Muy bien. Una vez tenemos esta idea, el campo eléctrico sería algo así. Diferencial de campo eléctrico. ¿Ese diferencial de campo eléctrico para quién van a ser? Va a ser el diferencial de campo eléctrico para la arandela, la figura. O le podemos decir campo eléctrico del anillo diferencial, que es lo mismo que diferencial de campo eléctrico que vamos a trabajar, ¿no? Ya. De acá vamos a hacer un copy-paste prácticamente igualito, pero con una diferencia gigante. Esto de aquí, como es un diferencial, esto es un diferencial de carga. Entonces, esta carga ya no es carga, es diferencial de carga. Z pues no va a cambiar porque es hacia donde está apuntando el campo eléctrico. Esto tampoco casi nada va a cambiar, excepto este R. Este R por un anillo de radio R, en este caso, es un anillo de radio R minúscula. Ahora, ¿hay necesidad de cambiar de R mayúscula a R minúscula? No. Podemos incluso decir que este sigue siendo radio R, pero nosotros vamos a ver el integral un diferencial de R. R mayúscula, para que no se confundan mucho, por eso se le suele colocar R minúscula, porque sí es más bonito de ver diferencial de R minúscula, porque es más, normalmente así lo vemos en el curso, ¿no? Bueno, y así nos quedaría este diferencial de campo eléctrico para el anillo diferencial. ¿Listo? Ya tenemos esto, y ahora decimos, nosotros queremos obtener esta arandela. ¿Con qué? La arandela es superficie. Acá seguramente dice, esta carga está distribuida en su área y levita. O sea, tiene una densidad superficial de carga. Recordemos, esto de aquí va a tener una densidad superficial de carga, pero no es dato. Solamente nos dice que una carga Q mayúscula está distribuida uniformemente. Q mayúscula distribuida uniformemente. O sea, si se distribuye uniformemente, en lugar de tener diferencial de carga entre diferencial de área, como se distribuye uniformemente, ahí lo dejo mejor, es una distribución uniforme. El sigma, simplemente, ¿qué viene a ser? La carga entre el área de esa figura. Esta figura de acá. Eso es un poquito más fácil de ver, ¿no? Carga entre área. ¿Por qué? Porque es distribución uniforme. La carga se distribuye uniformemente en el área. La integral queda prácticamente igual, ¿no? Así. Ya está. Como es así, este diferencial de carga hay que colocarlo en función de sigma primero y al final el sigma hay que dejarlo de lado. Primero hay que colocarlo así. Porque nosotros no integramos el diferencial de carga. Nosotros integramos el radio, integramos la longitud, etcétera, ¿no? Pero, o el ángulo, mejor dicho. Pero carga no lo integramos directamente. Así que ese diferencial de carga, ¿cómo sería? A ver, por acá estaría. Para el anillo diferencial, ojo, extendemos esa figura en un rectangulito que sería de altura diferencial de R. ¿Cuál es la longitud de este anillo diferencial? Para radio R, 2pi por R, ¿no? 2pi por R, longitud de arco. Entonces, este diferencial de área, que está por acá, diferencial de carga entre el diferencial de área es sigma. Entonces, diferencial de carga es
sigma por diferencial de área. Diferencial de área es multiplicar esto de aquí. 2pi por r, diferencial de r. Y ahora ya tenemos la expresión del diferencial de carga, que es lo que vamos a colocar acá para integrar, ¿no? ¿Ya está? A ver. Ya. Listo. Integramos entonces. El diferencial de campo eléctrico. ¿Dónde está apuntando, por cierto? Acá faltó colocar el vector donde apunta. En el eje Z. Esto también, al ser un diferencial, sigue apuntando en el eje Z. Entonces esto me quedaría. Acá hacemos un ligero cambio. Este diferencial de carga, ¿qué viene a ser? Viene a ser esto de aquí. Sigma por 2pi por r, diferencial de r. Y esto vamos a integrarlo pues en el eje Z. Y ya está. Con eso ya más o menos tendríamos la integral. Y otra vez, en la PC1, quizás lo coloqué al final, acá debe estar, la del 2024-0, fórmulas útiles. Esta de aquí vamos a utilizar. Esta integral de acá. Ahí está. Esta integral es dato, por eso repito, algunas integrales no necesitan memorizar, les van a dar de dato. ¿Y se integra de dónde a dónde? El diferencial de R. Justamente al ser un anillo, esto se está integrando desde el radio A minúscula hasta el radio B minúscula. Desde el radio A hasta el radio B. Y o sea, con esto obtenemos el campo eléctrico del o de la arandela. Ya está. De acá, 2pi, 4pi se va, te queda 2, sigma, z, sale por acá, 2 epsilon sub 0 abajo. Esta integral de acá, r, acá lo vamos a colocar, r, diferencial de r, entre todo esto a la 3 medios, integral desde A hasta B. Esta integral de acá es lo mismo que esto de aquí, que sería, un ratito lo vamos a colocar acá, menos, esta integral de acá, menos 1 entre, la raíz ya siempre lo coloco al 1 medio, no se preocupen, nunca coloco raíz, al 1 medio de A hasta B. La variable de integración es r cuadrado y el a es lo que le acompaña al cuadrado, es z cuadrado. Así que cuando, esto es negativo, cuando vale b, esto sería b cuadrado más z cuadrado, bla, 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 con negativo. Menos a, pero este menos con este menos se vuelve más. Entonces te quedaría lo mismo, pero con a cuadrado. Entonces, esa integral de acá me quedaría 1 entre a cuadrado primero porque está dos veces restándose, o sea, se convierte en una suma, al 1 medio, menos exactamente lo mismo, casi, casi lo mismo, no es exacto, es casi, en lugar de A, es B, y eso sería el campo eléctrico de la arandela. Obviamente esto está en el eje Z, creo que da un poquito de espacio por acá, pero ahí está, eso está en el eje Z, así que lo voy a mover todo mejor un poquitín a la... por acá. Ahí está. Listo. Y eso sería el campo eléctrico de la arandela, ¿no? Esto de los límites de integración, chicos, recuerden siempre, es la figura que lo da. Diferencial de ángulo de 0 a 2pi. Diferencial de R, esto va desde el radio A hasta el radio B, porque se mide desde el origen hasta donde termina, ¿no? Ya. Y eso sería el campo eléctrico justamente para la B. Ahora, ¿este campo eléctrico está bien? O sea, en la práctica me van a considerar si está así completamente bien. Y la respuesta es que no, porque sigma no es un dato. Sigma es algo que yo acabo de decir que, como se distribuye uniformemente, es la carga entre el área. Entonces, ¿cuál es el área, más bien, de esta figura? Porque esto está incompleto. El área de esto de aquí lo pueden pensar como el área de toda la figura
menos el área de este circulito, ¿no? O sea, vamos a colocarlo así. Ahí está. Desde el radio B, desde el radio A hasta el radio B. Entonces, ¿cuál es el área de acá? Porque ahí se distribuye uniformemente la carga. Entonces yo digo, oye, el área es pi por radio cuadrado para el caso grande, menos, le quito el área de esta cosita, es pi por radio cuadrado, pi por a cuadrado. Si resto el área de acá está grande y le resto este chiquitín, obtengo esta área de acá. Entonces el área no es más que pi, abro paréntesis, b cuadrado menos a cuadrado. Por lo tanto, este sigma debería ser la carga entre toda esta área de acá. Esto de aquí, el sigma, sí lo puedo escribir así. Y ese sigma debería escribirlo por acá. Por lo tanto, el campo eléctrico de la arandela no es esa respuesta que le he puesto por aquí. O sea, esta sí es la fórmula, ¿no? Pero el sigma no nos dan de dato, es incógnita. Así que lo voy a escribir acá. Esta cosita de acá es incógnita. No la sé. Para que quede bien la respuesta quedaría, ¿cómo era? Carga, acá está Z, pi, b cuadrado menos a cuadrado, 2 epsilon sub 0, así que puedo colocar 2 pi, epsilon sub 0 por acá. Y ahora todo esto de aquí, copy-paste. Copiar y pegar. Ahí está. Y esto sí es la respuesta del campo eléctrico de la arandela. Ahora sí está bien, todos son datos. El campo eléctrico de la arandela depende del eje Z, donde esté ubicado la carga, etcétera, y ese sería el campo, ¿no? Muy bien. Y hasta la B. La carga de la esfera, ¿qué esfera? La esfera que está arribita, esta de acá. Y la arandela, ¿son de igual o diferente signo? A ver, la esferita te dice que es una esfera pequeña, de cierta carga, pero no te dice que tenga masa, ¿no? Acá al final en la D te piden cuál es la masa de la arandela. O sea, sí tiene masa, sí tiene peso. Entonces, si solamente nos enfocamos en analizar la C, un poquito más abajo, lo podemos hacer. ¿Acá? Sí, acá lo podemos hacer. Yo tengo la masita. Ahí hay una cuerda, por lo tanto debería haber una tensión, ¿cierto? Así que vamos a hacer el DCL. Acá debería haber una tensión. Suponiendo que tiene peso, muy bien. MG. ¿Sí? ¿Qué más te dice? Ya está. Ya, esta masita cuelga del techo mediante un hilo. Esta carga levita manteniéndose en reposo a una distancia D debido a la interacción eléctrica con la esfera. Bueno. Ok. Entonces, esta partecita de acá supuestamente te está diciendo que levita. En realidad no hay que considerar esta parte. Olvidémonos que existe esta partecita de acá, ¿ok? Porque solamente te está diciendo que levita. Levita no quiere decir que cuelgue. Levita es simplemente que está suspendida en el aire sin ninguna cuerda o algo que lo agarre, ¿no? Levita. Ahí, entonces, esta tensión, chao, no tiene nada que ver esa tensión de acá. Chao. Esto es levitar. Levitar, no cuerda. Así que yo supongo bastante que acá en el examen se le habrán confundido, deberán haber puesto en realidad solamente la carga, sin nada más, o sea, sin esta partecita. Así que olvidémonos que existe esta partecita, lo voy a borrar por acá. Esta parte no existe. Esta parte no existe, solamente la carguita está levitando. Ya está. Entonces, dicen, ¿tiene el mismo signo o no? Entonces, se supone que esta es una carguita Q,
minúscula, o Q mayúscula era Q minúscula, ¿no? Entonces, si tengo un peso, ¿dónde tiene que ir la fuerza eléctrica para que se equilibre? La fuerza eléctrica debería apuntar hacia arriba. Fuerza eléctrica hacia arriba. Si la fuerza eléctrica apunta hacia arriba, primero, ¿dónde está apuntando el campo de la arandela? Al final, ¿dónde está apuntando el campo? Se dice, ¿no? Esta arandela emite un campo. Todo esto de aquí es positivo, carga positiva, o bueno, vamos a decir que es una carga, que no, un signo igual o diferente. Vamos a decir que la carga no sé qué signo tiene, ¿no? Ya. Pero todo este campo eléctrico debería apuntar hacia arriba, como un vector. El vector campo eléctrico de la arandela. Entonces, si apuntan al mismo sentido, es porque la carga es positiva, por ejemplo, en este caso, ¿no? Y si el campo eléctrico es positivo, apunta el campo eléctrico por acá. Si hubiera sido negativo, apuntaría como chupando, ¿no? Como si se atrayera hacia la arandela. Entonces, para que el campo eléctrico apunte por acá, la carga tiene que ser positiva, ¿no? Porque, a ver, igual se puede verificar el signo. A ver, ¿esto de acá qué signo tiene? Sabemos que B es más grande que A, ¿no? B es el radio más grande. Esto es 1 entre algo chiquito y esto es 1 entre algo grande. Entonces, 1 entre algo chiquito es más grande y 1 entre algo grande es más chiquito. O sea, todo esto de acá es positivo. Podemos hacer ese análisis de signo. Más, todo esto de acá es positivo. Z positivo, esto positivo, B es más grande que A, esto es positivo, todo es positivo. O sea, el campo eléctrico solamente depende si la carga es positiva o negativa, ¿no? Entonces, si la carga es positiva, el campo está hacia afuera y si es negativa, apunta hacia adentro. Entonces, a ver, esto sería, por ejemplo, carga positiva para carga positiva, ya. Otro caso, por ejemplo, porque uno diría, ya, no me convence, hay otro caso, claro que sí. ¿Y qué tal si el campo es negativo? ¿Qué tal si el campo es negativo? Si la carga, si el campo es negativo, o mejor dicho, la carga es negativa, el campo apunta hacia atrás, hacia acá. Y la fuerza, de hecho, que no tiene que cambiar de signo para que exista el equilibrio. La fuerza y el peso tienen que ser opuestas para que se equilibre, ¿no? Entonces, si este es el campo y esta es la fuerza eléctrica, ¿cómo tiene que ser la carga para que salga de esta forma? Para que salga opuesta, la carga tiene que salir negativa. Entonces, sale carga positiva para la arandela, digamos, positiva. Vamos a hablar así. Carga negativa para la arandela si fuera negativa. Carga de la arandela negativa. Entonces, ¿tiene qué cosa? Por lo tanto, Q y Q mayúscula tienen que tener mismo signo. Estos son todos los casos que hay. Muy bien. Esos serían los casos. Ok. Ahora, te pide cuál es la masa de la arandela, por cierto. Entonces, simplemente ahí sale el toque. La D es la masa de la arandela. Perdón, la masa de la carga. Entonces, acá yo veo que se equilibran, así que la fuerza eléctrica en módulo tiene que ser igual al peso, ¿no es cierto? Entonces, la masa de la arandela es esta fuerza eléctrica entre la gravedad. ¿Y cuál es la fuerza eléctrica? La fuerza eléctrica es carga por campo, por ley de Coulomb. La fuerza eléctrica es la carga minúscula por el campo de la arandela. Entonces, esto sale carga entre G por el campo eléctrico de la arandela en valor absoluto, o sea, todo este campo de acá, todo este campo de la arandela, en tamaño, en módulo, entre, nada más, ¿no? Carga entre G y así, nada más. Listo. Entonces, ¿cómo sería todo? Bueno, si quieren escribir todo,
El eje Z te interesa, ya no, porque todos estamos hablando en módulo. Todo eso es el campo. El eje Z ya no interesa. Carga entre gravedad masa de la arandela. De la carguita, perdón. Masa de la carguita. Así que sería todo esto de acá. Bueno, el cálculo en realidad no es difícil, solamente lo complicado que ha sido plantear todo, ¿no? El planteamiento es lo más complicado. El cálculo es un poco lo que normalmente los alumnos se suelen equivocar, chicos, es en los cálculos. A veces tienen que practicar bastante bien su cálculo integral. Acá las cosas son bien directas, no son muy complicadas. Es más, las preguntas son bien similares, solamente que tienen que practicar con mucho cuidado, ¿sí? Así que, bueno, espero que esta parte sí se haya entendido. Vamos a una bien similar, vamos a una bien similar, pero en lugar de que es un disco, por ejemplo, esta es del 24-2, hace ya 2 años casi, ¿no? Año y medio, casi año y medio, ¿no? Porque el 25-2 todo un año, sí, más o menos año y medio. Bueno, bueno. De todas formas, si veo que hay necesidad de hacer más preguntas, lo hacemos. No, eso no crean que si es que no hacemos algo vamos a estar ahí. No, hay que hacer todo. Bueno, una esfera muy pequeña de la misma carga, bla, 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 tal. Ya sabemos que se trata de un anillo. Este anillo produce campo eléctrico. Esta carga por algún motivo puede hacer equilibrio, yo qué sé. Entonces, lo que piden es hallar el campo eléctrico o diferencial de campo eléctrico producido por, acá está, dos elementos diferencial de carga simétricos. Si ustedes no saben simetría, fallan acá. Por eso yo les enseñé simetría, ¿sí? La simetría prácticamente es buscar dos elementos a la misma distancia que donde quieres hallar el campo eléctrico, simétricos en toda la figura, por eso es simetría, que produzcan un campo eléctrico tal que al final se vaya eliminando algo por simetría, que en este caso se va a eliminar todo lo que está en este eje. ¿Por qué? Pongámonos en este caso, acá tengo dos cargas, este sale por acá y esta sale por acá. ¿En dónde se elimina el campo? Acá y acá. Ahí y ahí. ¿Por qué? Porque se elimina, porque son del mismo módulo y te queda todo el campo en el eje Z. Cosa que ya sabemos que, ok, ya hemos visto varias veces esta pregunta, es un anillo que nos da en el eje Z un campo, solamente en el eje Z cuando estamos en el eje Z hallando el punto, ¿no? Porque claro, si estuviéramos un poquito más por acá, el campo eléctrico ya no es solamente en el eje Z, tendrá componentes en diferentes lados, así que en general, cuando estamos en el eje Z, anillos diferenciales es rapidísimo. Ah, perdón, método de simetría es rapidísimo. Vamos a la pregunta A. Ya, entonces, ¿cómo se hacía simetría? Entonces vamos a agarrar esto, de aquí lo voy a replicar. Acá está el eje Z. Nosotros vamos a agarrar naranjita, ¿no? Acá, a lo largo de este eje, por acá un diferencial de carga, por acá otro diferencial de carga. Ahí está. Que ya nosotros hemos visto que cómo se lleva, por ejemplo, el diferencial de carga, cómo se distribuye de forma lineal. Entonces es este arquito de acá, ¿no? Otra vez, acá lo voy a exagerar. Este angulito, por ejemplo, que sea phi, hacia donde se distribuye todo mi diferencial de carga de forma lineal, el ángulo es diferencial de phi, este es un diferencial de longitud, a radio R mayúscula, por lor, longitud de arco, diferencial de L, es ángulo, diferencial de phi, por el radio. Ahí está. Listo. Tenemos eso. Bueno, campo eléctrico en el eje Z. Vamos a colocar que el puntito esté por acá. Entonces, esto de aquí y esto de aquí
son las distancias hacia donde está el campo eléctrico que quiero hallar. Muy bien. El ángulo, vamos a colocar acá, el angulito por ambos lados es el mismo. Este es mismo radio R. La misma distancia, si esto es Z, esto es pitagorazo, ¿no? Porque si este es Z y este es R, recordemos que esto es 90, R cuadrado más Z cuadrado, raíz cuadrada de R cuadrado más Z cuadrado, es pitagorazo, eso ya lo sabemos. Bueno, entonces, acá analizamos ese puntito. Otra vez, yo estoy suponiendo como que todo lo estamos haciendo desde cero, porque igual, en teoría a veces uno se pierde, así que siempre es bueno repetir varias veces el tema. No hay ningún problema. Ahí está. Entonces, este sería un diferencial de campo eléctrico en módulo, y esto sería un diferencial de campo eléctrico en módulo, ¿no? Solamente el módulo. Como tiene la misma distancia, es una misma carga, entre comillas, porque es un diferencial de carga, entonces el diferencial de campo eléctrico es el mismo. El angulito teta pasa por acá y por acá igualito. Y si yo descompongo en el eje X, acá yo tendría un diferencial de campo eléctrico, seno de teta, y por acá exactamente lo mismo, diferencial de campo eléctrico, seno de teta, se elimina, entonces solamente me queda acá en el eje Z, voy a sumarlo directo, porque esto de aquí sale diferencial de campo eléctrico con coseno, y por aquí igualito, así que esto de acá sería 2 veces el diferencial de campo eléctrico coseno de teta, ¿no? Hay que hallar el coseno de teta, que está por acá. Coseno de teta es z entre esto de aquí. Coseno de teta, z entre Pitagorazo, ¿no? R cuadrado más z cuadrado a la 1/2, ¿no? Raíz. Ya está. Ya tengo el coseno de teta. ¿Qué más necesito? El diferencial de campo eléctrico en módulo. Ojo, es en módulo, no quiero nada de vector. El diferencial de campo eléctrico es... Ya. 1 entre 4 pi epsilon sub 0. Recuerden, siempre el 1 entre 4 pi epsilon sub 0 es siempre la constante que hay que acordarnos. Acá va el diferencial de carga. Acá abajo, ¿qué va? El módulo al cuadrado, ¿no? La distancia de aquí al cuadrado. Eso es todo. Para el diferencial de campo eléctrico es lo único que me interesa. Sería R cuadrado más Z cuadrado. Eso sería todo, ¿no? Porque esta distancia sería con raíz, y como está al cuadrado, porque es módulo al cuadrado, distancia al cuadrado, eso es todo, ¿no? Ya está. Ya tenemos todo esto. Este es el módulo. Ahora hay que reemplazar por aquí, porque esto de aquí, ¿qué es? Claramente esto de aquí es un campo eléctrico total, pero para estas dos diferenciales de carga. Por acá hay otra, por acá hay otra, por acá hay otra, así que esto de acá se conoce como un diferencial de campo eléctrico total, si quieren escribirlo más bonito, ¿no? Que es lo que yo quiero hallar. Y ojo, esto está en módulo, porque solamente estoy hallando tamaños. Si queremos dónde está apuntando, pues esto está apuntando en el eje Z, el otro estará apuntando en el eje Z, en el eje Z. Si queremos este vector en dirección, esto está en el eje Z. ¿Se acabó? Entonces vamos a esto. Directo. El diferencial de campo eléctrico total, ya como en forma vectorial, es todo esto de acá. Acá está en el eje Z. Ya está. Es 2 veces el diferencial de campo eléctrico. Ya. 2 veces el diferencial de campo eléctrico por coseno de teta, que sería esto de acá. Ahí está. El diferencial de carga ya lo podemos ir escribiendo, que vale... me olvidé de colocarlo. El diferencial de carga se distribuye de forma lineal, densidad de carga lineal, entonces simplemente es lambda por diferencial de longitud, que está por acá. Es lambda por R diferencial de phi, ¿no? Eso ya lo hemos visto hace un ratito, igualito sale el diferencial de carga, ¿no? Lambda por diferencial de L, lambda por diferencial de phi por R. Ahí está, igualito.
Y finalmente queremos integrar todo para hallar, o no me pide el campo eléctrico total, disculpen. A veces piden el diferencial, ¿ah? Hallar el campo diferencial de campo eléctrico por dos elementos diferencial de Q simétricos. Ajá. Para un elemento sobre el eje Z. Ya está. El diferencial de campo eléctrico por dos elementos simétricos a lo largo del eje Z es esto de aquí. ¿No es cierto? O mejor dicho, perdón, por dos elementos simétricos, el diferencial de campo eléctrico que sale por acá, que está en el eje Z, es todo esto de aquí. Ahí está. Esto de aquí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Listo. Esa sería la A. La B. ¿Qué me pide? Integrar el resultado de A y obtener el campo eléctrico del anillo. Ok, la parte B es integrar. Si a ustedes les piden directamente el campo eléctrico, seguramente vale un poquito más de puntaje. Por ejemplo, acá esto vale un poquito, un punto me parece, porque solamente les piden este diferencial de campo eléctrico. Así que si nosotros integramos esto de aquí, ¿qué pasó? Ya, esto de acá depende de phi. Y el phi se está integrando de dónde a dónde. Allá. Vamos a colocar acá el eje X. Entonces, el diferencial de carga para cierto ángulo va a correr toda esta mitad y el otro diferencial de carga la otra mitad y en total se compensan. Se divide entre dos pi, ¿no? Así que el phi va de 0 a pi nada más. 0 a pi. 0 a pi. Listo. A ver, ¿de acá qué tenemos? Esto depende solamente de phi. Acá depende algo de phi, nada. Así que solamente se integra por acá. Así que acá sale nada más pi arriba, ¿no? Entonces, el campo eléctrico total, o el campo eléctrico del anillo, es 2pi de lo que sale integrando, 2pi, el 2 de acá se va con el 4pi de abajo, entonces te queda 2 epsilon sub 0. Entonces arriba me queda lambda por r, lambda por r, por z, y esto de aquí es al 1 medio, y esto es como si fuera lo mismo a la 1. 1 más 1 medio es 3 medios, así que sale casi igualito que esto de aquí, casi igualito r cuadrado más z cuadrado, pero a la 3 medios, ¿no? Se está multiplicando esto por esto, lo que está dividiéndose, ¿no? ¿Dónde está apuntando todo? En el eje Z. Y sí, así es el campo eléctrico del anillo, como habíamos hallado hace un ratito, ¿no? Acá la respuesta sí la prefiero colocar con el cuadro rojito, mejor. Ya está. Listo. Ya. Siguiente. C. Calcular la fuerza externa aplicada sobre la carga Q para mantenerla en equilibrio. ¿Ya qué pasa acá? Esto de aquí produce campo eléctrico, interactúa con una carga, hace fuerza eléctrica por ley de Coulomb. Entonces, bueno, este es lambda positivo, entonces el campo eléctrico sale, ¿no? Directamente, el campo eléctrico sale. Entonces, si el campo eléctrico va por acá, vamos a colocar aquí la B. La C, perdón, la C por acá. Ahí está mi carguita. Yo tengo, ¿qué cosa? A ver, tengo un campo eléctrico por acá, del anillo. El campo eléctrico del anillo. Por ley de Coulomb aparece una fuerza eléctrica que no necesariamente va hacia arriba, pero a ver, ¿qué tiene esta carga? ¿Tiene masa o no? Despreciar las fuerzas gravitatorias. Ah, ya, eso de ahí, entonces no hay peso. Este campo eléctrico puede producir una fuerza para arriba o para abajo dependiendo del signo de la carga. Ya, dice, esta carga es positiva. Ah, ya, entonces la fuerza eléctrica sí o sí sale por acá por ley de Coulomb. Una fuerza eléctrica por acá. Ahí, como ya sabemos dónde está la dirección, no le coloco vector hacia arriba nada más. Y te pide cuál es la fuerza externa para mantenerla, calcular la fuerza externa de forma vectorial. Allá,
yo veo que para que justamente esto se mantenga en equilibrio, debería escribir por acá mi fuerza externa, hacia abajo, ¿no? Entonces, ¿qué cumple de forma vectorial esto para el equilibrio? Que la fuerza eléctrica más la fuerza externa de forma vectorial, ¿cuánto tiene que sumar? Cero para el equilibrio. Entonces, la fuerza externa no es más que menos la fuerza eléctrica. Y la fuerza eléctrica por ley de Coulomb, ¿ok? Saldría menos la carga, que en este caso es una carguita Q, por el campo eléctrico. Y el campo eléctrico es lo que tenemos aquí. Creo que lo copié. No, no lo copié. Acá está. Esto de aquí. Ahí, ahí está. Listo. Debería salir esto de aquí. Pero ojo, ¿esto sale así como está? No. Esta fuerza, ¿dónde se está aplicando el campo eléctrico? El campo eléctrico se está aplicando a una distancia h. O sea, esto vale cuando el z vale h, ¿no? Entonces por acá, este z de acá es h. Este z de acá es h. Y ahora sí, esa es la respuesta de la fuerza externa. Solamente para verificar, eso justamente quería comentar. En la parte de arriba, ¿ok? A ver, un segundito, perdón. Acá está. En la parte de arriba, eso se encuentra a una distancia d. Solamente hasta acá había llegado todo lo que era el campo eléctrico y para que le evite, esto me faltó, por favor, esto me faltó, para que le evite, la fuerza eléctrica tiene que ser aplicada en D. Esto de acá se va, en Z ya no es en Z igual a D, en Z igual a D. Ahí está. Eso es lo importante. La clase pasada también, eso justamente fue, primero me estaba encargando para que se entienda bien el campo eléctrico, pero recordemos que la arandela pues depende justamente dónde esté aplicado el eje Z, el punto Z. Si es una distancia muy grande, pues el Z es por aquí grande, ¿no? El Z afecta a los demás valores, pero recuerden que este campo eléctrico no es una constante, es una función al final, ¿no? Por ejemplo, en la clase 2 por acá creo que fue, acá. En la clase 2 había mencionado justamente esto para una distancia D hasta distancia L. Cuando yo hallé el campo eléctrico de esa forma, me salió la fuerza eléctrica. Este es un comentario, por favor. Me salió la fuerza eléctrica de esta manera. ¿Por qué me sale de esta manera con L y con D y no tengo que evaluar el campo eléctrico? Porque ya directamente estoy evaluándolo acá, cuando nosotros integramos. Claramente, pues el campo eléctrico depende de donde esté ubicado, porque de acá el campo eléctrico es diferente cuando estuviera por arriba o más arriba. Así que cuando nosotros integramos una figura, ¿no? Cuando hacemos ley de Coulomb diferencial, ahí no tengo que evaluar en nada, ahí no tengo que evaluar en absolutamente nada, pero ahora, en estas dos preguntas, eso sí quería que quede claro, acá el campo eléctrico de la arandela depende de Z, donde esté ubicado, por eso acá tenemos que evaluar el campo eléctrico en el eje Z, y justamente aquí también, ¿no? Acá hay que evaluarlo, que esto está ubicado a una distancia Z igual a H. Eso es lo importante, por favor. Así que vamos a escribirlo por acá. A mí se me olvidó. No se olviden evaluar Z igual a una cierta distancia en el campo eléctrico. En el campo eléctrico. Esto es muy importante, por favor. No se olviden de esto. No se olviden de evaluar en donde está la distancia. ¿Por qué? Porque yo he visto prácticas que se les olvida y sí, sí, sí les bajan puntaje. Así que tengan cuidado. Con mucho cuidado, chicos. Bueno, listo. La D. Esta pregunta es bien interesante. Dice, se deja aplicar la fuerza externa, o sea, de alguna manera se le deja aplicar. Y se deja libre desde el reposo, plantear la segunda ley de Newton y obtener la energía cinética. Pero claro, con la segunda ley de Newton obtengo la aceleración, pero justamente necesitamos obtener la energía cinética, que es la rapidez.
Entonces, ¿cómo lo hacemos? Recordemos que esto de aquí, el, no, nosotros para hallar en electromagnetismo, o en este caso solamente en este curso, en electrostática, el tiempo creo que es bien difícil, ¿no? Porque claro, si nosotros vemos la aceleración como sea la fuerza igual a masa por aceleración, y la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto del tiempo, esto de acá depende del tiempo. Así que ay, lo escribí muy feo, perdón chicos. La sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, masa por derivada de la velocidad respecto del tiempo. El tiempo en electrostática y en esta parte del curso es difícil. No porque sea muy complicado de hallar y todo, simplemente es que no nos dan nada del tiempo. No tenemos información del tiempo. Hacerlo con el tiempo es difícil en realidad. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos notación de Leibniz y decimos lo siguiente. La aceleración es la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Sí, pero yo puedo hacerle aquí en una jugadita. Así que un ratito me olvido que esto es un vector porque estamos trabajando en una sola dimensión y decimos, aceleración es la derivada de la velocidad con respecto del tiempo y acá le agarramos. Yo conozco la posición, es más fácil de trabajar. Entonces digo, oye, esto es diferencial de posición, diferencial de posición. Entonces, esto de aquí no afecta en nada, porque por notación de Leibniz esto se elimina, es prácticamente lo mismo. Entonces, aquí queda así, aquí queda así. ¿Qué es diferencial de posición con respecto del tiempo? Es la velocidad. Entonces, miren cómo queda esto. Este quedaría aceleración es igual a derivada de la velocidad con respecto de la posición multiplicado por la velocidad. Y esta posición lo puedo pasar a multiplicar acá y me queda así. Aceleración diferencial de posición es velocidad diferencial de velocidad. Y acá está lo bonito. Recordarán que en física 1, los que les enseñé física 1, les dije, este integral de acá sí salía de alguna manera, y esto te relaciona justamente a la energía cinética, porque cuando nosotros integramos esto de acá me queda rapidez cuadrado entre 2, ¿verdad? Y esto de acá tiene que ver con la energía cinética, solamente falta la masa. Ah, ya. Entonces, hasta este punto quedamos. Como en este caso solamente estamos trabajando con la posición igual a z, ¿no? Aceleración diferencial del eje z, velocidad diferencial de velocidad en el eje z. Muy bien. Nosotros lo vamos a integrar y nos queda la integral de la aceleración diferencial de z es lo mismo que integrar esto. ¿Y esta integral de acá cómo sale? La rapidez cuadrado entre 2, pero claro, acá deberían haber límites de integración de tal valor a tal valor, ¿no es cierto? Así que esto lo podemos hacer ya en la pregunta, solamente les dije que acá salía esa rapidez cuadrada entre 2 para la energía cinética. Entonces, a ver, se dice que se deja de aplicar la fuerza, por lo tanto queda la fuerza eléctrica. Aplicamos segunda ley de Newton ahí. En el problema, la fuerza eléctrica es la fuerza resultante. Eso es igual a masa por aceleración. Muy bien. Entonces nosotros vamos a hacer, ¿dónde está? Ya, la fuerza eléctrica está por acá, ¿no? Ahí está la fuerza eléctrica, ya. La fuerza eléctrica lo multiplicamos por diferencial de z en un lado y por diferencial de z en otro lado porque está en el eje z, ¿no? Y si tenemos esto, integramos y acá ¿qué sale? Si acá multiplicamos por la masa y acá multiplicamos por la masa, no pasa absolutamente nada. Entonces esto me queda masa integral de la rapidez, o mejor dicho, velocidad diferencial de velocidad. Integrando esto de acá, ¿cómo sale? Masa por velocidad al cuadrado entre 2 y, por ejemplo, si lo integramos de dónde a dónde, claramente a mí me está pidiendo, ¿qué cosa? Hállame la energía cinética
y se deja libre desde el reposo. ¿Desde qué altura, por ejemplo? Desde la altura h, me parece que era, desde la altura h hasta cualquier valor de z, allá, desde la altura h hasta cualquier valor de z, en z sí sabemos que va, acá está el diferencial de z, esto va desde z igual a h hasta cualquier valor de z. Entonces, ¿cuánto es la velocidad cuando se deja? En H, te decía que se suelta desde el reposo, la velocidad igual a cero, porque te dice que se suelta desde el reposo. Cuando vale h, se suelta desde el reposo a una cierta velocidad v cualquiera, la cierta rapidez. Entonces la integral, ¿cómo sale? De acá. M por velocidad cuadrada entre 2. Cuando vale v es lo mismo y cuando vale 0 se elimina. ¿Y esto qué es? Masa por rapidez cuadrada entre 2 o velocidad cuadrada entre 2. Esta es la energía cinética. Esto de acá es la energía cinética. Y esto depende justamente del eje Z, porque al final mi fuerza eléctrica depende del eje Z, por lo tanto mi función de energía cinética depende de Z. Así que podemos colocar energía cinética que depende de Z. Y ahora sí, la fuerza eléctrica, ya no voy a trabajar esta fuerza eléctrica de acá, que está por aquí, ¿no? Acá está. Este es el campo eléctrico del anillo en el eje Z, ¿no? Como ya estamos trabajando en módulos prácticamente en tamaños, esta es la fuerza eléctrica a una cierta distancia Z. Claramente cuando nosotros integramos, nosotros estamos pensando que esto va a cierta altura Z, ¿no? Porque va desde h hasta cierta altura Z. ¿Qué significa esta integral de acá? Que cuando mi arandela se encuentra, perdón, cuando mi anillo se encuentra por aquí, acá está mi masita a una cierta altura h, ¿no? Entonces, en adelante, cuando se encuentra una cierta rapidez, una cierta velocidad, una cierta energía cinética, esto es pues para cierta altura Z. Por lo tanto, esto de aquí se está integrando en Z, no cuando vale H, porque si no es un numerito nada más, ¿no? No, es cuando vale Z en general. Ya. Esto de acá, diferencial de Z, y se está integrando desde H hasta Z. Y eso es justamente la energía cinética en Z, que depende de Z. Esta integral de acá, Z diferencial de Z, R cuadrado más Z cuadrado a la 3 medios, es la misma integral que estaba por acá. Esta es la misma integral. Ahí. Ahí está. Entonces, bueno, simplemente lo integramos y ya. ¿Cuánto saldría? La energía cinética es lambda R entre 2 epsilon sub 0 sale. Y la carga, por cierto, ese es el campo eléctrico, faltó multiplicar por la carguita, disculpen, me faltó multiplicar por la carga. La fuerza eléctrica es campo por carga, ley de Coulomb, no se olviden la carguita. Ya, carga, lambda, R, entre 2 epsilon sub 0, y esa integral de allí sale. Esta integral es menos todo esto. Entonces, menos 1 cuando vale z cuadrado más r cuadrado. Ahí está, un poquito más bonito. Al un medio. Cuando el z vale z, es lo mismo, es exactamente lo mismo, pero como está con menos, eso lo vamos a colocar acá. Z cuadrado más r cuadrado a la un medio, 1, ahí está, 1. Recuerden que la energía cinética es un escalar, no puede ser negativo. Ya. Y el otro es cuando vale h, como está restando con otro negativo, sale positivo, y ahora el z vale h. Entonces, esto de acá es cuando vale h. Y ahora sí, esta sería mi energía cinética para cierto z.
Esta pregunta al inicio parecía más fácil, pero se dan cuenta que requería más cálculo, ¿no? Así que lo que tienen que aprender, al menos en esta práctica, es la conversión de A diferencial de Z como V diferencial de V, que está por acá. Así que recuerden esto de aquí como una formulita. Esto lo voy a colocar acá. Normalmente lo trabajo con el eje X, así que sería aceleración diferencial de X es V diferencial de V. Esta es una, digamos, hacemos Leibniz o hacemos una regla de la cadena como para pasar la aceleración en función de X y no trabajar con el tiempo, porque en electrostática no trabajamos en función del tiempo. Por eso utilizamos esta notación, que por cierto, te pueden pedir para hallarme la rapidez. Claro, podemos hallar la rapidez, pero también para hallar la energía cinética. ¿Cómo se hizo para aquí? Hallar la energía cinética, cuando hacemos segunda ley de Newton y multiplicamos para cada lado el diferencial de Z o el diferencial de X o el diferencial de posición, obtenemos por este lado A diferencial de Z y por la masa, ahí me queda mi energía cinética. Ahí sale toda la energía cinética. Y recuerden, chicos, por favor, esto es lo más importante, cuando queremos hallar la energía cinética para cualquier valor de Z, cualquier altura, necesitamos la condición inicial, que sería para una cierta altura h, y para cierta posición cualquiera. Y nosotros integramos para cierta posición cualquiera, ¿no? Porque si, otra vez repito, si esto hubiera sido h, esto de acá es un número, entonces no se integra con nada, y solamente te queda el integral de diferencial de z, o sea, me queda todo esto por z, no tiene nada que ver, ¿no? Nada que ver. Así que, por favor, recuerden que nosotros estamos integrando casos genéricos. Hacemos un caso genérico y con eso lo integramos. ¿Sí, chicos? Bien. Bueno, esta clase sí, no es que quede más corta, sino que hubo más cositas que abarcar acá y por eso es que quedamos más o menos por aquí. Así que la siguiente clase vamos a hacer, que es mañana, o perdón, más tardecito vamos a hacer una clase que vamos a trabajar con, se me fue el nombre, más problemitas y en especial este tipo de acá, este tipo de problemas. Esta de acá, la pregunta del 24.2, esta de acá con método de simetría, porque también se puede utilizar un diferencial de carga simétrico a pesar de que no parezca y lo vamos a revisar. Listo, y eso más o menos. Y este tipo de problemitas de acá, el campo eléctrico, pero cuando tenemos una longitud así. Porque cuando vean cómo se hace la posición y la posición primada, se van a confundir. Van a ver que van a integrar mal. Normalmente este tipo de preguntas surge error porque no saben cómo integrarlo correctamente, porque confunden la variable de integración. Así que eso lo vamos a ver la siguiente sesión. Así que espero que les haya agradado la clase, chicos. Repasen y nos vemos más tardecito. Gracias.